¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Buen estás, día. Agustín? ¿Cómo va? Bien. La pregunta es amplia y la respuesta puede ser un tanto generosa, pero bueno, ¿cómo ves que queda el escenario político a partir de la aprobación en el Congreso de la reforma, en diputados de la reforma laboral, Fernando? Mirá, yo lo veo más bien lo de la reforma laboral, por supuesto que era una definición de resultado de las elecciones de octubre del año pasado, que donde el oficialismo nacional ganó y por lo tanto tenía todas las posibilidades de revertir votaciones en el Congreso de la Nación que le venían siendo adversas. Hoy la Administración Nacional, liderada por Javier Milei, puede tener la posibilidad de aprobar sus propias leyes y de esa manera también tiene la posibilidad de que todas las propuestas que son de eh, la plataforma de la libertad avanza sean realidad y aplicables en forma legal, ¿no? O sea, Ujú. la posibilidad de que gane que ganar las elecciones y de implementar Me parece que sus la políticas conexión no está... públicas. En Para. realidad, Para, Fer, porque se interrumpió lo último que dijiste. Repetime los últimos 10 segundos, por favor. sí. No, que te decía que evidentemente el hecho de haber ganado las elecciones le permite implementar el año 23. O sea, Claro. yo creo que lo que estamos viendo se dijo en la campaña del año 23, Entiendo que... ni más ni menos. sí, pará. Llamalo por teléfono, porque estamos saliendo por Zoom con Ujú. Fernando. Me parece que es recontra interesante lo que está diciendo, porque está haciendo Fernando está haciendo una lectura que nos permite contextualizar cómo es este escenario que no arrancó ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada con este debate en la Cámara de Sí. Senadores, sino que nos está ofreciendo una lectura mucho más atractiva, mucho más interesante, porque está haciendo una reconstrucción de estos últimos años, Ujú. de lo que significa digamos, la preeminencia en la consideración del electorado del sector libertario. Ujú. Eh, y digo esto ¿por qué? Porque habló del 23, cuando todavía no era presidente Milei. Ujú. Después cuando sí accede a la presidencia. Y me parece que esto lo tenemos que mostrar en toda su dimensión. Y es la razón por la cual estamos restableciendo ese contacto con Fernando. Lo de ayer, él decía, fíjense que lo de la reforma laboral es una promesa, digamos, Sí. es un compromiso de campaña. Eh, en- en- Entiendo que ahora sí te estamos escuchando perfecto, Fernando, y vos decías que lo de la reforma no es sorprendente porque formó No, parte digamos, de los compromisos políticos de la gestión libertaria. Sí, 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 era la plataforma electoral del año 23. Claro. O sea, tanto el oficialismo en ese momento, que era el candidato Massa, como Milei, que venía a reivindicarse como el outsider y que quería ganar las elecciones, tenían claramente las posiciones. Massa decía que venían a hacer este plan económico y este plan de ajuste junto con una reestructuración del mundo del trabajo, que es justamente lo que propuso Milei y que es lo que ganó. Ujú. Yo no lo veo, no veo que haya cambiado algo. O sea, yo veo una continuidad de las elecciones del año 23 que se reforzó con el triunfo del año 25. Ujú. Claro, Ujú. claro. Sí, claramente. Sí, sí. Fernando, ¿esto es un inicio quizá de un oficialismo o de un Milei específicamente mucho más fortalecido comparativamente a los 2 años de gestión? Es un poco futurología porque obviamente queda un trecho aún de gestión, pero ¿qué podés evidenciar pronto con lo que sucedió en el Congreso Nacional? Mira, no lo fortalece en nada porque en realidad es la propuesta de campaña. De hecho, hoy eh, se decía claramente que era lo que venían a hacer. O sea, no es que... Yo no lo veo un fortalecimiento de mi ley. Sí, lo que sí, el triunfo de octubre sí lo fortaleció, obviamente, porque la Cámara del Congreso de la Nación, tanto Senado como diputados, en la primera elección de octubre del 23, cuando Massa no es presidente en su primera vuelta por
por muy pocos votos, estamos hablando de 600.000 votos, 800.000 votos, que perdió por 3 puntos, esa constitución del Congreso quedó con una oposición muy fuerte. Y eso se revirtió una vez que pasó el balotaje y empezó el ejercicio del poder de Milei, y Milei encaró la campaña del año 25 y la ganó. O sea, esto cambia totalmente. Entonces el Congreso cambió también, y ya desde ese momento ya Milei está reforzado. No creo que los proyectos de ley que él logre aprobar lo vayan reforzando. Digo, ya está reforzado Milei, esto es lo que quiero decir, ¿no? Ahora, esto que está pasando por estas horas en el Congreso, ¿no marca también iba a decir un cambio de época, pero digamos, por la legislación laboral de nuestro país se ha mantenido incólume, más allá de reformas coyunturales que se fueron haciendo o mínimas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, pero no marca también ese cambio drástico de un esquema fuertemente presionado por las estructuras sindicales y por el peronismo en particular, y ahora le da un revés fuerte a ese sector de la política, más allá de que si el movimiento libertario o el mileísmo se fortalece más o se fortalece menos con este esquema, ¿no hay otros actores que quedan desdibujados en el escenario político? Fer, ¿nos escuchás? Bueno, a nosotros a él no lo escuchamos. Claro. No, se cortó la comunicación. Estamos hablando con Fernando Lanza. Fernando es politólogo, es docente universitario, ha sido una persona y es una persona que habitualmente llamamos para tener una mirada respecto del escenario político. Es un consultor, es una persona que hace permanentemente mediciones también respecto de la imagen política, de los temas de opinión pública y cómo se posiciona la opinión del público, de los públicos frente a distintos temas, y es una de las personas que nos ayuda a entender lo que está pasando. Si estás en línea, Fernando, te preguntaba, te consultaba si independientemente de si esto fortalece más o fortalece menos al mileísmo, al movimiento libertario, no marca un cambio de época también, no marca un cambio de época en donde otros actores empiezan a tener un esquema de menor relevancia, ¿no? Donde otros actores, te decía Fernando, empiezan a tener menos relevancia. Quizás la próxima decisión gubernamental tenga que ver, o estatal tenga que ver, con las maneras o con las formas en las que podríamos generar, te diría, otras condiciones para la comunicación. Sí. Porque el sistema actual, más allá de los avances tecnológicos, nos genera algún tipo de dolores de cabeza. A veces. Intentamos a través de audio y video, a ver si podíamos hacer esta entrevista. Estamos a 50 kilómetros, ¿no? O sea, no estamos en la otra punta del mundo. Piensa que es muy lejos y no. Claro, estamos a 50 kilómetros. Los Beatles recorrieron 200, escuchamos. Claro, esta historia. ¿viste? Vos decís la gran 7, ¿viste? ¿Qué está pasando con todo esto, no? Pero bueno, el tema lo amerita, y te decía, claro, intentamos a través de Zoom, lo hicimos a través del teléfono de línea, lo hicimos una segunda vez a través y las telecomunicaciones no funcionan. Teléfono de línea no, perdón, teléfono celular. No, claro, de línea. La línea ya no existe, prácticamente ya no existe. Si existen son residuales en algún lugar, y tampoco funcionan. Y quizás podamos dar un salto ahí cualitativo, si es que hay algún tipo de avance en ese sentido. ¿Para qué? Para las comunicaciones, las comunicaciones móviles sean un tanto mejores. Se dio en parte un avance. Ayer estaba viendo, ¿sabes qué? Un mapa de la Argentina de hace un par de años, un puñado de años atrás, 2 o 3 años atrás, que tiene que ver con la interconectividad y sobre todo con la conectividad web, con la conectividad a Internet. Y veía un mapa de hace 3 o 4 años atrás en blanco y un mapa actual gris casi negro, que significa el desembarco de Internet satelital. Claro.
Un mapa argentino donde ¿hace cuántos años estaba en 2 blanco? años, 3 años atrás. Ah, 3 no años es tanto, atrás, en blanco. O sea, sí, claro. Y el mapa que te presenta ahora Elon Musk, digamos, de cómo está de cómo está Starlink en la Argentina. Sí, Vos tenés un mapa en blanco y tenés un mapa en gris casi negro. Claro. ¿Por qué? Por la cantidad de antenas satelitales que se han vendido. Y lo que antes parecía imposible, ahora está. ¿Qué sé yo? Ves un vehículo en la ruta con antenas satelitales en el techo. Digamos, en la fiesta de la confluencia pasó que había distintas personas directamente con una antena. Sí, y nosotros sin poder comunicarnos. ¿Ahora estamos en línea? Fernando, ¿nos escuchás bien vos? Sí, ahora sí, te escucho. Bueno, te preguntaba... Está difícil hoy, Sí, está difícil hoy. Quizás tenga que ser la próxima intervención de decisiones políticas o de políticas públicas, mejorar las comunicaciones aún más de lo que ya se han mejorado o se pudieron haber mejorado. Yo te decía, porque mencionabas que no necesariamente esto fortalece a Milei, porque formó parte de su compromiso de campaña, pero la pregunta era si esto genera también un quiebre muy fuerte en el escenario político en donde otros actores empiezan a ganar irrelevancia, como el sector sindical, por ejemplo, un ala del peronismo, ¿no? Mira, eso lo vamos a poder ver en base a las implementaciones de los despidos. Si es que hay despidos masivos como se calculan, si es que hay mucho disgusto e incomodidad con la pérdida de los horarios fijos de trabajo, de 8 horas de trabajo, y los empleadores empiezan a exigir 12 horas de trabajo, empiezan a incumplir relaciones de trabajo sin vacaciones pagas, si se empieza a hacer arbitrario el descanso sabático y dominical. Todo esto hay que ir viéndolo porque hay que ver cómo reacciona el común de las personas que son los que trabajan en la Argentina, que son cerca de 20 millones de personas, donde, en mi opinión, lo que han hecho con la nueva ley de trabajo es nivelar hacia abajo. O sea, concretamente, de los 6 millones de personas que están trabajando en negro en la Argentina y los 9 millones que estaban blanqueados, ahora los 9 millones blanqueados van a estar en condiciones precarias de trabajo y van a estar en condiciones de ser vulnerables en sus reivindicaciones de trabajo. O sea que acá lo que se hizo fue nivelar hacia abajo. O sea, se les quitó derechos a los que los tenían para dejarlos todos en la misma condición. O sea, esto es lo que está ocurriendo en la praxis. Después hay que ver, eso es la estructura legal, después hay que ver en la praxis, si esto tiene algún impacto en la opinión pública. Después veremos. La realidad es que el fundamento discursivo del oficialismo hoy es que, bueno, por un lado, este proyecto viene a generar empleo, que lo pongo en duda. Creo que va a generar, si que genera algún empleo, lo va a generar empleo precario, vulnerable, trabajadores vulnerables y precarios. Y por el otro lado, el otro argumento más fuerte es que, bueno, como muchos ya no pueden disfrutar de las condiciones de derechos de trabajo, entonces en realidad esos derechos no existían, son privilegiados. Esto lo hemos escuchado tanto de gente de ultraderecha como de ultraizquierda en la Argentina. Alejandro Horowitz, que es un pensador neomarxista, decía que, bueno, que el ejercicio de los derechos, por ejemplo, los colectivos de trabajo, y esto eran privilegios ahora, porque ya muy poco lo podían ejercer. Y bueno, la derecha dice exactamente lo mismo, o sea, que ya el hecho de que muchos no puedan disfrutarlas, bueno, entonces no existen, ¿no? Y en realidad no es tan así, porque hoy, hasta el día de hoy, hasta que reglamenten esta ley, que va a ser la semana que viene, después de que pase casi tramite por el Senado, una persona, si hoy está en negro, tiene posibilidad de ir al correo, enviar una carta de documento, un telegrama, y iniciar acciones legales. O sea, por más que estuviera en negro, podía reivindicar sus derechos al trabajo. Pero de partir de esta nueva ley, las relaciones de trabajo son flexibles y pueden ser blanco o negro, punto. O sea, ya no hay más diferenciación ni nada que reivindicar. El problema también pasa por el mundo del trabajo, de las indemnizaciones. Ese es otro tema también muy importante, que va a hacer que la vulnerabilidad y la precariedad sea enorme, porque personas que tengan entre 8, 10, 15, 20 años de trabajo con antigüedad van a tener topeada la indemnización en 5 años. La primer cuota la pueden cobrar entre los 6 y 12 meses, en 12 cuotas, su indemnización.
Y bueno, esto también va a generar una precarización, ¿no? Hay que ver cómo ocurre todo esto y cómo se va desenvolviendo y desarrollando todo este proyecto de ley, que ya es ley casi. Y después hay que ver también los factores políticos cuando busquen justicia, en el sentido de esclarecimiento de justicia, si esta ley, como claramente viola algunos principios del 14 bis constitucional, si puede ser declarada anticonstitucional o no. Bueno, seguramente, mira, probablemente desde distintos sectores haya después otros embates, ya con cuestiones más puntuales y específicas de la norma, ¿no? Que ahora está pendiente, digamos, de un paso final por el Senado. Pero, por ejemplo, digo, para ilustrar esto que acabo de mencionar, el Colegio de Abogados de Neuquén rechazó por ejemplo, el fraccionamiento en 12 cuotas del pago de sentencia que incluye honorarios profesionales. Y ha hablado de que el tema honorarios no es una facultad delegada del gobierno federal, que es una facultad de las provincias, que ha ejercido, digamos, esa facultad. Por lo tanto, una ley nacional que pretenda imponer un esquema de pago en cuotas viola la Constitución nacional, la provincial y el principio federal de estructura de la República. Lo va a considerar un ataque encubierto al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, con lo cual debilita el acceso real y efectivo de los trabajadores a la justicia, y es una medida que han tipificado como devastadora, que los hace más vulnerables, obviamente también en este caso a los abogados. Quiero decirte con esto que hay varias de las modificaciones o retoques que se están haciendo, o que se han hecho, y que se van a ratificar probablemente en el Senado en cuestión de días, que van a también tener otro curso, ¿no? Esto, más allá de la decisión del Congreso, probablemente no termine la discusión aquí. No, claro. Va a continuar. Va a continuar. Sí, claramente. El tema es también ver en qué condiciones se puede hacer la reivindicación, la búsqueda de llevarle una acción judicial para buscar que en la justicia valide o invalide esta ley, ¿no es cierto? O sea, el hecho de buscar que sea constitucional o inconstitucional está enmarañado eso, porque esto lo voy a aclarar, porque fíjate vos, pensalo bien, dentro del proyecto de ley hay un traslado de juzgados federales del contencioso administrativo federal, concentrando todo en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, y también, bueno, hay una reorganización progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo, con transferencia de competencias de la justicia ordinaria también, ¿no? Entonces, como que todo junto iría a una creación de 10 juzgados a la vez, donde se trasladarían hoy más de 700.000 causas que están en este momento con sentencia o a punto de ser dictadas, y pasarían todas a Buenos Aires, y ahí se concentraría todo, pero esta ley no advierte, o no, por lo menos no estima un presupuesto para estos nuevos juzgados, y ni estas designaciones que se estiman que se necesitan más de 50 jueces nuevos. Bueno, conclusión, ¿en qué termina todo esto? Que probablemente esta transferencia de competencias federales a la Ciudad de Buenos Aires, donde se va a concentrar todo, va a impedir de alguna manera la búsqueda del esclarecimiento de la validez o invalidez de la nueva ley. Por lo tanto, hay una ausencia de justicia, es medio temerario todo, o sea, está complejo de todo punto de vista, y las leyes en general tienen un principio de progresividad adentro, que es obligatorio para las leyes, en el mundo moderno, quiero decir, ¿no? Esto. Porque si no, las leyes podrían volver y retrotraer a la situación de esclavitud. Entonces, no está dentro de los principios constitucionales y los pactos internacionales el rechazo a la lógica progresiva. O sea, esta ley es retrógrada, claramente. Entonces, hay montones de cuestiones acá que son complejas. O sea, yo lo que veo, hay una gran mayoría de representación en el Congreso de la Nación que la votó con una furia y con un impulso importante,
pero esta ley tiene discusiones de fondo que violan el 14 bis de la Constitución Nacional. Un 14 bis de la Constitución Nacional que además no nace de un repollo, viene de un contexto histórico de la Argentina que era una dictadura militar, la Revolución Libertadora del 55, que volteó al gobierno peronista para eliminar la Constitución de 1949, comienza a gobernar una dictadura y en menos de un año y medio llama a una reforma constitucional, y en esa reforma constitucional, en la búsqueda, la dictadura militar, de gobernabilidad, hace un pacto con el mundo gremial, y incorpora a la Constitución Nacional Argentina el 14 bis de la Constitución. Entonces, estamos frente a una ley, un nuevo proyecto de ley, una ley que viola un 14 bis de la Constitución, que nació hace 70 años, y un pacto de gobernabilidad y de pacificación social. Es raro, o sea, la verdad que pareciese como que volvimos a foja ceros, da la sensación rara de que esta ley es algo distinto, pero que además yo creo que ni una dictadura se hubiera animado a aprobar una ley así. O sea, esto es lo que estoy tratando de decir. Es complejo. Sí, es complejo y duro. Fernando, rápida mi pregunta. Mencionás justamente estos puntos y la sensación pronto que me da a mí es que quizá el oficialismo planteaba quizá o tenía en un escenario posible la posibilidad de negociación o de eliminación de más artículos, no solo del artículo 44. Siento que esta ley que finalmente se aprobó con un montón de artículos que en realidad se prestaban para mí dentro del Congreso a ciertas modificaciones, bueno, por no decir también pronto distintos aspectos inconstitucionales como mencionás. ¿Esto vos lo evidenciás así o el oficialismo simplemente vio la posibilidad de aprobarlo tal cual estaba y lo logró finalmente casi que sí? Veo un oficialismo con mucho poder que no puede controlar sus fuerzas internas, no las puede controlar, tiene adentro tiene una especie de embrión interno muy duro que viene con un resabio de otras épocas donde la lucha del capital y el trabajo buscaba algunas reivindicaciones a favor del capital y del empresariado argentino, y que creo que el contexto histórico, económico argentino hoy es fuera de foco, está fuera de foco de este proyecto. O sea, viene a caer en un mal momento. Si vos me decís que la economía argentina funciona perfecto, que no hay inflación, que no hay inflación en dólares, que los salarios en Argentina son uno de los mejores de Latinoamérica, son uno de los peores de Latinoamérica, que el poder de compra del salario en la Argentina, casi el 80%, el 70-80% de los asalariados, alcanza para comer. No, todo al revés, no alcanza ni para comer los salarios en Argentina. Y encima vulnerás y ponés en precarización absoluta las relaciones de trabajo frente al capital y el empresariado, me parece que está fuera de época. Me da la sensación de que es para otra época. Bueno, sí, había que hablar de la modernización, había que cambiar cosas porque la ley era muy vieja. Perfecto. Pero en el peor de los mundos lo haces. O sea, el país no está bien la situación económica no es buena. Apenas si empezó a bajar la inflación del 200 al 3 mensual, después de 2 años de sacrificio enorme de toda la población, porque acá fue durísimo esto, durante 25 meses, y tirás esto de adentro, o sea, viene muy de adentro, de la parte dura, del ala dura del gobierno nacional, que quizás hasta no lo pueden controlar ellos mismos esto, o sea, vino con una furia, es una gran ola de tsunami. Claro, es que siento que hasta ellos mismos les sorprendió haberlo aprobado casi sin cambios. Por supuesto, tiene de extremo a extremo, es tan grande que no lo pueden creer que sea tan amplio y tan posible llevarse de pechito montones de derechos y estructuras legales que han ejercido en la Argentina más de 70 años de poder en los tribunales de justicia.
Y me da la sensación de como que, bueno, esto tiene un vuelto. Vamos a ver. Yo lo quiero ver. Es una época histórica muy interesante. Sí, ya lo creo. Por supuesto, lo vamos a sufrir muchos van a pasarla muy mal, otros la van a pasar muy bien. Y bueno, y será cuestión de ver la historia cómo se escribe. Se va a escribir rápido.